La cuestión Malvinas, un tema con raíces históricas muy profundas. En este análisis vamos a meternos de lleno en los argumentos centrales de este reclamo, basándonos por completo en un documento que presenta la postura oficial del gobierno argentino. Suena increíble, ¿no? ¿Cómo es que un conflicto territorial del siglo XIX sigue marcando la agenda internacional en pleno siglo XXI? Bueno, para entenderlo, vamos a desglosar los pilares históricos y legales que, según la fuente de este análisis, sostienen este reclamo de soberanía. El argumento central que nos presenta la fuente es que esto no es un simple desacuerdo por un territorio, sino que se trata de un caso de colonialismo que, increíblemente, persiste. Y todo empieza con un evento clave que ocurrió hace casi 200 años. El año 1833. Esa es la fecha que, según el documento, lo cambia todo. Se detalla que fue en ese momento cuando fuerzas británicas tomaron el control de las islas por la fuerza, expulsando no solo a las autoridades argentinas sino también a los pobladores. Este acto es presentado como el origen mismo de la disputa y el comienzo de una protesta diplomática que, se afirma, no se ha detenido ni un solo día desde entonces. A ver, cuando se habla de la cuestión Malvinas, es importante entender bien a qué nos referimos. Este es el nombre oficial que engloba toda la controversia. Y ojo, porque como vemos aquí, para Argentina el reclamo no es solo por las Islas Malvinas, sino que incluye también las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y, claro, todos los espacios marítimos que las rodean. Ahora, para sostener esta postura, el argumento no se basa únicamente en lo que pasó en 1833. Se apoya en toda una serie de actos de soberanía que ocurrieron antes de esa fecha. Así que exploremos un poco los antecedentes históricos que se presentan como la base de todo este reclamo. Esta cronología es clave para entender el argumento. Todo arranca en 1810, justo con la independencia, cuando los primeros gobiernos argentinos ya consideraban las islas como parte del territorio que heredaban de España. 10 años después, en 1820, se da un paso mucho más formal, la toma de posesión pública. Y para 1829, la cosa va más allá, ya se ha establecido una comandancia política y militar, un acto de administración en toda regla. Según la fuente, todos estos hechos demuestran un ejercicio claro y efectivo de la soberanía antes de la expulsión de 1833. Y aquí hay un punto que el documento recalca una y otra vez. Se insiste en que Argentina nunca aceptó la ocupación británica. Desde el primer momento en 1833 se mantuvo una cadena ininterrumpida de protestas diplomáticas. Esto, en derecho internacional, es fundamental. El protestar constantemente es lo que evita que un reclamo de soberanía se considere abandonado. El reclamo se mantuvo por más de un siglo, pero el mundo cambió por completo después de la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de las Naciones Unidas y el comienzo de la era de la descolonización, el debate sobre las Malvinas entró en una fase totalmente nueva. Dentro de la ONU, el proceso de descolonización se guió por dos grandes principios que a veces, chocaban entre sí. Por un lado, la autodeterminación de los pueblos y por el otro, la integridad territorial de los estados. Y la cuestión Malvinas se convirtió justamente en un caso de estudio sobre cómo aplicar estos dos conceptos. Aquí está la distinción clave. Vamos a desglosarla. El documento argumenta que la autodeterminación se aplica a pueblos originarios que fueron sometidos por una potencia colonial. Pero, dice, no se aplica a una población que fue implantada por esa misma potencia después de haber expulsado a los habitantes que estaban antes. Por esa razón, la ONU habría calificado este caso como especial y particular, y habría decidido que aquí debía primar el otro principio, el de la integridad territorial de Argentina, que se vio rota en 1833. Y todo este debate se concreta en un número. 2065. Es el número de la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1965 y se presenta como el marco fundamental para resolver la disputa. Básicamente, esta resolución reconoció que existía una disputa de soberanía y le pidió a las dos partes que se sentaran a negociar. El texto de la resolución, como vemos, tiene una frase que es fundamental. Pide tener en cuenta los intereses de la población, no sus deseos. La fuente subraya que esta diferencia de palabras no es casual. Mientras que deseos podría implicar un referéndum, o sea, autodeterminación, la palabra intereses se refiere a proteger su modo de vida, pero sin darles el poder de decidir sobre la soberanía del territorio. Entonces, para que quede claro, esta resolución pone sobre la mesa 4 cosas que son la base del argumento diplomático. Primero, reconoce que es una situación colonial que tiene que terminar. Segundo, dice que hay una disputa de soberanía. Tercero, identifica a Argentina y al Reino Unido como las únicas dos partes de esa disputa. Y cuarto, insiste en que la única salida es una solución pacífica y negociada entre ellos. Uno podría pensar que el conflicto armado de 1982 cambió todo, ¿verdad?
Bueno, según este documento, en lo que respecta a la naturaleza de la disputa, no fue así. De hecho, se destaca que apenas unos meses después de que terminara el conflicto, la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución pidiendo exactamente lo mismo, que se reanudaran las negociaciones de soberanía tal como lo pedía la Resolución 2065. Y ese llamado a negociar no se quedó en el pasado para nada. En la era moderna, esa petición de diálogo ha ido creciendo hasta convertirse en un reclamo con un respaldo internacional muy amplio. Lo que en un principio era una disputa entre dos países, según la fuente, se ha transformado en una causa regional y, se podría decir hasta global. El apoyo para que se retomen las negociaciones ha salido de América del Sur y ha llegado a foros y organismos de todo el planeta. El documento detalla lo que describe como un consenso abrumador a favor del diálogo. Menciona declaraciones de todos los foros de la región, como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, y también de grupos de países de África y Asia. Incluso la OEA, la Organización de los Estados Americanos, se pronuncia cada año sobre el tema, creando lo que la fuente llama un pedido prácticamente unánime de la comunidad internacional. Además del llamado al diálogo, se cita otra resolución importante de la ONU, la 3149. Esta le pide a las dos partes que no tomen decisiones unilaterales que puedan cambiar la situación mientras la disputa esté sin resolver. La fuente señala que la exploración y explotación de recursos naturales en la zona, como la pesca o los hidrocarburos, sería una violación directa de este mandato. Y así, el análisis nos deja en un punto muerto diplomático. La fuente presenta un caso armado con historia, con derecho internacional y con un amplio consenso global que pide diálogo. Y con todo eso, deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasa cuando la comunidad internacional pide insistentemente una negociación, pero una de las partes se niega a sentarse a discutir la cuestión de fondo?